Bueno, buenas tardes a todos. Es un auténtico placer ver la sala prácticamente llena y sobre todo que os hayáis tomado el tiempo esta tarde de jueves de venir a presenciar uno de los eventos que hemos organizado conjuntamente entre cuatro organizaciones. En primer lugar, el Movimiento Libertario de Venezuela, que es uno de los movimientos con más fuerza y con más representación dentro de las ideas de la libertad que impulsan la libertad en Venezuela y que gran parte de ellos están exiliados por la gran represión que han vivido en su propio país, ¿no? Por otra parte, tenemos a la Fundación Internacional de la Libertad, una organización reconocida, un think tank reconocido internacionalmente, cuyo fundador fue Mario Vargas Llosa y que bueno, está actualmente dirigida por Gerardo Giovanni, otro gran referente de las ideas de la libertad, además de contar con ilustres pensadores y académicos que la apoyan a nivel internacional, como por ejemplo Daniel Lacalle o Roberto Salinas León. Por otra parte, la Asociación Libertaria Austriaca, a quien yo represento y a la cual estoy orgulloso de presidir desde hace unos años, una organización juvenil que busca impulsar y defender las ideas de la libertad en el ámbito universitario y también juvenil de España, ¿no? Y por último, la Red Hispanoamericana por la Libertad, una organización internacional cofundada entre un total de 20 organizaciones de 13 países distintos hispanohablantes que pues tengo el orgullo también de mencionar que fue impulsada por la Asociación Libertaria Austriaca. Así que el día de hoy os agradezco verdaderamente vuestra presencia, vuestra asistencia y espero que disfrutéis enormemente de la ponencia. Voy a comentar brevemente el programa para que estéis al tanto y sobre todo para dar la bienvenida a todos los ponentes. En primer lugar, trataremos la realidad política venezolana, la sociedad civil, cómo lo ha vivido y por otra parte, cómo la dictadura chavista se ha organizado y ha reprimido a todo su pueblo de una forma atroz. Por otra parte, cómo todos los países iberoamericanos, como la comunidad iberoamericana, ha actuado frente al chavismo, cómo algunos países han sido hasta cómplices de una dictadura formada por narcotraficantes e incluso terroristas, que se los podría clasificar, también la postura que han tenido algunos países europeos, como nuestro país, España, ha sido por culpa de un gobierno izquierdista y prácticamente un proxy del chavismo en Europa, cómplice también de la dictadura chavista. Y por otra parte, cómo Estados Unidos ha tenido un papel fundamental en la caída del régimen tiránico de Nicolás Maduro. Y por último, trataremos los derechos humanos, los centros de tortura y también los presos políticos. Y además tendremos una pequeña experiencia con realidad virtual que podremos presenciar cómo se vivían en los centros de tortura en el helicoide y cómo se reprimía al pobre pueblo venezolano que ha estado durante décadas sometido a un régimen terrorífico y digno de una distopía, ¿no? Por lo tanto, me gustaría dar la bienvenida y agradecer enormemente a los ponentes. En primer lugar, a Yomar Moreno, secretario general del Movimiento Libertario de Venezuela, al que invito a pasar al escenario. Y, por otra parte, a Antonio Cánova, que también va a ser partícipe de esta primera mesa de ponencias. Así que os agradezco enormemente de nuevo vuestra presencia y les doy la palabra a los ponentes. Gracias, Miguel. Y para mí es un honor participar junto a estas organizaciones que promueven las ideas de la libertad, tanto aquí en España como en el resto de América Latina y Venezuela. Y un placer siempre compartir el escenario con mi amigo y profesor Antonio Canova, que realmente ha hecho un gran trabajo tanto en Venezuela como en este momento en España con respecto a la educación y las ideas de la libertad. Nuestro enfoque efectivamente es desarrollar las ideas de la libertad y entender qué es lo que ocurre en Venezuela después del 3 de enero. Que efectivamente esto ha generado un gran debate sobre que si el país va a lograr alcanzar la democracia y la reinstitución, ¿qué significa esto en Venezuela? Obviamente la incertidumbre está servida. Estamos hablando de que tenemos a un régimen aún en el poder que mantiene centros de tortura, que mantiene la persecución política y que todavía, de manera ilegítima e ilegal, controla el poder político en Venezuela. Aunque efectivamente, incluyendo el día de hoy, Nicolás Maduro está ante tribunales y eso es una gran noticia para los venezolanos y para el mundo entero, que un tirano, asesino y terrorista esté ante los tribunales enfrentando la justicia.
es una noticia que debe alegrarnos. Nosotros no podemos ignorar el hecho de que la transición, que a mi parecer ya comenzó en Venezuela, eh, tiene un costo político que en general podríamos decir puede ser muy elevado porque todavía se mantiene la dinámica autoritaria, pero que ha habido una apertura efectiva de las libertades en Venezuela con la liberación de más de 300 presos políticos y la liberación, efectivamente, también de algunas restricciones. Bienvenida. Eh, y efectivamente una renegociación internacional sobre lo ocurrido el 28 de julio. Tenemos que entender que a partir del 28 de julio no es que el mundo no supiera que el régimen venezolano haya robado elecciones, sino que efectivamente por primera vez teníamos evidencia eh, literal en nuestras manos de miles de venezolanos, como mi compañero Andrés, que precisamente está aquí en España después de haber sido testigo en las elecciones en Venezuela y ser perseguido político, o mi compañero Samuel, que ya viviendo aquí en España solamente empujó a Venezuela para ser testigo de mesa en el país y que efectivamente se evidenció todo el fraude electoral. Efectivamente, Delcy Rodríguez no es legítima, no hay un hilo constitucional, no hay una democracia, no hay una institución que reconocer, pero el poder es la fuerza. Y desde la óptica del movimiento libertario, que ha estado en contacto con sus miembros dentro de Venezuela, que ha estado en contacto con los perseguidos políticos, con las diferentes ONGs, etcétera, nosotros somos optimistas sobre lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Incluso algunos compañeros acá, el propio 3 de enero les escribí un mensaje diciéndoles que nuestro camino a la libertad ya estaba en proceso. Eh, Algunos me lo cuestionaron, efectivamente, pero yo estoy seguro de eso porque el fin del chavismo es lo que nosotros vimos el 3 de enero. No es un final con fuegos artificiales, algunas explosiones sí, pero con fuegos artificiales, con gente saliendo a las calles a celebrar, etcétera. Obviamente por nuestro contexto, la dictadura venezolana no es una dictadura que se puede tumbar de un día para otro, ni un proceso material que se pueda transformar. El país sigue teniendo las condiciones materiales que el chavismo dejó. Y eso va a ser incluso si el día de mañana hay un cambio absoluto de gobernanza, pero tenemos que ser conscientes de que el chavismo no se mantenía solamente a través de fuerza, sino de una idea. Y esa idea precisamente era la idea del poder mediante el terror. Cosa que nosotros vamos a ver el día de hoy, efectivamente gracias a la colaboración de Realidad Helicoide, que está aquí presente. Y ese terror se acabó. La población civil venezolana entendió que la ventana está abierta y que tenemos la oportunidad de hacerlo. Sé que el contexto puede ser negativo por muchas cosas que nosotros vemos. Podemos decir que la administración de Estados Unidos está favoreciendo al chavismo o que los intereses del petróleo y de energía, etcétera. Todas estas características existen, pero el chavismo no se puede sostener en el poder abriendo una parte del régimen. O está completamente cerrado o está completamente abierto. Por lo tanto, nosotros muy pronto, de aquí seguramente de un año o 2 años, aunque esto parece muy largo, la verdad, no lo voy a negar, vamos a ver todo este proceso de reconstrucción y vamos a ver precisamente este proceso de transición, que como dice Marquilino Machado, va a ser a la venezolana. Esto no es Rumania, esto no es la Unión Soviética, esto no es Berlín, esto no es Vietnam, ni muchísimo menos va a ser una solución a la China, como algunos creen que van a tener una reforma de Deng Xiaoping, pero con Delcy Rodríguez, que eso digamos que ha servido como una broma en redes sociales. Vamos a tener una transición hacia la democracia. Venezuela va a ser un país liberal y se va a poder construir una sociedad civil lo suficientemente fuerte. Y eventos como estos, en donde yo abiertamente he invitado a organizaciones como ALA, FIL y a liberales en España y en Europa, se van a poder replicar en Caracas, en Venezuela, en Maracay, y todos van a ser bienvenidos, efectivamente. Estoy más que seguro que muy pronto nosotros vamos a poder ser testigos de eso. Um, y efectivamente, sé que es abrumador, pero han pasado 2 meses, o un poco más de 2 meses. Nicolás Maduro está ante un tribunal el día de hoy y la población venezolana por primera vez en 27 años está mirando hacia arriba, con la frente en alto, sabiendo que ha llegado el momento. Y que hay que tener paciencia, son casi 30 años y la transición no va a tomar una semana. Yo sin nada más que comentarles, les quiero dejar con el profesor Canova
que la verdad que para mí es un honor y yo creo que él tiene algo que siempre me ha repetido y es un optimismo militante sobre el futuro de Venezuela. Yo creo que eso es fundamental el día de hoy para entender nuestra situación. Profesor, gracias por venir hoy. Ok, hola, hola, qué placer, qué gusto. O sea, no se imaginan lo contento que estoy por tres cosas. No conocía la universidad y la veo y no puedo dejar de recordar a la Universidad Católica Andrés Bello, allá en Caracas. Tengo como 5 años que no voy a la universidad allá. Después de haberme graduado, de haber estado dando clases ya por, ¿qué? 20 tantos años. Segundo, eh, es la primera vez en mi vida que entrando a un curso, a un salón, porque sí me ha pasado que ya yo como día después de, se dan esas circunstancias, pero que de buenas, de primera, salvo uno, eventualmente dos, todos son libertarios. Y donde la diferencia entre ustedes es si son anarcocapitalistas, minarquistas, liberales clásicos, o si es la reserva debe ser 100% o fraccionaria. Esto no me había pasado a mí nunca. Y tercero, es algo que terminó diciendo Yomar, que yo quiero que presten atención a eso. Él dice que la transición que va a ocurrir, que será democrática de los venezolanos, pero dice que se construirá una república liberal. Yo no sé si liberal significa minarquista o anarcocapitalista, al final, o es un proceso que va hacia allá, pero que va a dejar el comunismo, que la llevó a la destrucción, a, bueno, convertir esa socialdemocracia en una dictadura mutar, bueno, obviamente guiado siguiendo los pasos, o sea, en Cuba, en unos criminales y que salen a joder de esta forma por la fuerza, como todos los venezolanos ya sabían, que era la única forma de lograr un cambio. Porque el fraude lo están cometiendo desde hace mucho tiempo y solo ahora es que pudimos mostrarlo frente al mundo. Pero la cantidad de informes y denuncias sobre las violaciones en materia electoral eran, pueden revisarlas. O sea, de eso no había duda. Desde el 2004, el chavismo no ganó ninguna de eso. 2004. Ahí ya perdió el referéndum revocatorio. Mire, ustedes se imaginan construir una república liberal. Claro, a lo mejor no está sorprendente porque los amigos argentinos, con mi ley, bueno, están implementando todas estas políticas que los liberales como ustedes lo que hacen es discutir sobre cuál liberal realmente es. El problema es justamente con los anarcocapitalistas y entonces todavía no ha reformado el sistema monetario. Entonces esta Argentina que de alguna forma opaca. Pero con Venezuela la cosa es distinta. Yo con Venezuela no tengo ninguna duda de que va hacia esa idea de una república liberal. Porque es que nosotros los venezolanos llegamos a vivir la destrucción total
luego de pasar por un sistema totalmente controlado por el Estado, que es ese comunista comunismo al que le estoy refiriendo, pero se puede llamar de cualquier otra forma, y degenerado en un autoritarismo convertido o manejado por estas mafias. Los venezolanos además vivimos algo que ninguno de ustedes que no sea venezolano ha vivido, que es desde el 2017 ya ha venido un proceso de devaluación de la moneda importante, pero desde el 2017 por 5 años hubo una hiperinflación. O sea, para que tengan una idea, cuando Chávez llega al poder, con los bolívares que uno ganaba el trabajo, podía comprar un dólar con 500 bolívares. Ahora compras un dólar por 1.000 bolívares, pero a esos 1.000 bolívares tienes que ponerle en 14 ceros. Porque en diferentes reformas monetarias le han quitado 14 ceros a la moneda. Entonces me dan 1.000 con 14 ceros, yo no sé qué número da. Yo creo que esos son ya miles de millones, o son los billones de los que hablan este, en Estados Unidos, para comprar un dólar. O sea, ustedes no tienen idea de lo que es vivir una hiperinflación de esa magnitud. Eso es un grado humano horrible, bueno, obviamente económico y social, es empobrecer a todo el mundo. Por eso es que cuando ustedes escuchan, bueno, que por ejemplo los maestros en Venezuela ganan $2 al mes, efectivamente el menor siguen pagando en bolívares. Cuando tú haces el cambio a la tasa de mercado, no son más de unos 3, 10 dólares, a veces cambian, le dan bonos a veces por 40 o 50 dólares. Le dan un voto de guerra a todos los que están inscritos en el partido, de los planes sociales de la patria. Y es como más o menos la gente se mantiene. Vivir una hiperinflación así cambia la vida y la forma de entender todo. Empezando por el peor de los males, que es el personal, el humano. Si se reduce el dinero, es decir, que se reduce lo que tú ganas cuando trabajas. Trabajo que es el fruto de tu esfuerzo y de toda tu preparación. Si tú al final de un mes de trabajo, de hacer lo que tú sabes hacer, te quedas con $2, eso también te devalúa a ti. Eso acaba psicológicamente con la gente. La hacen sentir perdedora, que fracasaron. Venezuela se ha empobrecido, ha bajado el Producto Bruto alrededor de el 83% desde que Maduro había llegado al poder, en cuestión de que 10 años, en una década. Esa elección dolorosa, pero que vivimos, la última generación más o menos fueron ustedes, que fueron los que vivieron durante esa hiperinflación, le llevó a la gente a entender que el problema era el Estado. Y lo que quieren es, déjenme en paz. Usted no se imagina la cantidad de regulaciones impuestas para todo. El venezolano lo que quiere es que el Estado lo deje en paz. Después de controlarlo, someterlo, arruinarlo por décadas. Ya voy a terminar. Yo me puse a pensar, hace ya, no sé, unos 8 años o más, ¿qué podía hacer el pleno chavismo? ¿Qué podía hacer para que eso no volviera a ocurrir en Venezuela?
Y al final me metí con algo que los liberales, libertarios, neocapitalistas, etcétera, no se dedican mucho, que es el tema de la educación, y en especial de la educación de los niños y de los jóvenes. Y fíjense lo que conseguí. Un sistema educativo monopolizado, centralizado 100%, dependiente del Ministerio de Educación Nacional, que tengo unas 30.000 escuelas, hay unas 5.000 escuelas privadas, pero las tienen controladas y vigiladas, antes y después. Puedes hacer esto de esta forma tales días, vas a evaluar a tus alumnos de esta forma, y además de eso, yo tengo fiscalizado todo el tiempo, que ni siquiera puedes cobrar lo que tú quieras. Por lo que no son privadas, son concesionarias. Se entiende que es un derecho humano la educación, y por eso el Estado hace eso. Darle la cabeza de los niños y jóvenes venezolanos a los gobernantes, a estos políticos, era algo, wow, impensable. Es algo impensable. Por cierto, ¿quién decide qué estudian los hijos de ustedes acá en España? ¿A qué se refiere? Está el Ministerio de Educación que pone como unas pautas a las escuelas públicas privadas de lo que tienen que enseñar. Por eso ustedes son una minoría. Que si no fuera el profesor Huerta, ustedes no se quieran. Porque ¿qué les está diciendo desde el comienzo? Todos ustedes, los derechos humanos son cosas buenas. Y ustedes saben al final cuál es la teoría que impera de los derechos humanos, incluso ya en países europeos. En el que los derechos humanos, sociales e individuales, todos tienen la misma jerarquía, que son indivisibles, que están interrelacionados. Que habría que ponderar en todo caso, en cada caso, habría que ponderar cuál va a privar en caso de que haya conflicto. Claro que hay conflicto en todos. Por eso que las universidades y los colegios, en especial, son públicos, su mayoría. Y se siente con la libertad de fijar el contenido y de exigir una forma de educar. ¿Qué es lo que van a educar? Ustedes han leído los libros de texto que por lo demás, por el ministerio. En cualquiera de nuestros países latinoamericanos o en de acá. ¿Qué es lo que le están enseñando a los niños en historia, cívica, filosofía? No les están enseñando la idea de libertad. Por eso que cuando ustedes entraron o leyeron al profesor Huerta de Soto, ¡paf! Y la cabeza les explotó. Porque consiguieron una explicación que da, que ordena lo que está pasando en la realidad. Descubrieron un patrón. La escuela austríaca sirve para eso. Para cambiarnos la visión. Ya no pensamos de arriba hacia abajo, comenzamos a pensar de abajo hacia arriba. Y ya todo nos cuadra. Pero ustedes lo vivieron, ustedes no lo sabían al día de que pasaron por ahí. Porque en la escuela le han dicho todo lo contrario. La escuela en Venezuela hacía un adoctrinamiento burdo, grosero. Ponían a los niñitos, por ejemplo, a pintar a Chávez. Ahorita, en estos meses, pues nada, no se me hicieron por poner a pintar a Maduro y a Siria. A niñitos de primaria, de primero, segundo grado. Pero además de eso hay otro tipo de adoctrinamiento que es mucho más sutil a largo plazo. Y es el que dice el Estado es bueno y está aquí para ayudarles. Si no, ustedes sangrarían a golpe. Ustedes se matarían entre ustedes porque son egoístas. No les hablan de que cooperarían. Les dice más bien, vengo yo a poner orden acá.
con un plan. Entonces, darle la cabeza de nuestros hijos al Estado, a los gobernantes. Y no solamente eso, sino que es que además le decimos a nuestro hijo cuando va a entrar al colegio, presta atención. Y le regañamos cuando sale mal, porque se aburre de estar sentado, encerrado en un aula por horas, escuchando cosas que no le interesan y que no le van a ser útiles. ¿Por qué ustedes creen que el sistema educativo forma los niños para el futuro que se van a encontrar? La cosa que me puse a investigar, porque yo decía, bueno, es posible que esté ocurriendo algo como han descubierto, por ejemplo, el profesor Tully, el profesor James Tully en muchos países pobres. Y después de investigar, me conseguí con que buena parte de los niños, en especial los más pobres, estaban educándose al margen del Estado, afuera del Estado, en casitas con maestras, 7, 8, o el promedio es 12 niños. Tienen que ir a la escuela pública porque es obligatorio, porque le das el monopolio del título lo tiene el Estado. Pero estos niños iban y ahí es donde aprendían y ya verdaderamente, yo que hablé con tantos de ellos, son felices. Con sus maestras de la cuadra comunitaria. Esto ocurrió, es un orden espontáneo. Ocurrió sin planificación. De hecho, en una de las ciudades donde hicimos una investigación, nos conseguimos con 63 de estos centros educativos, centros de aprendizaje. Reunimos a la mayoría y les preguntábamos, ¿tú sabías a estas maestras que habían abierto sus escuelitas pequeñas, microescuelas, me gusta llamar? ¿Tú sabías que habían otras 62? No, no sabían. Típico de los órdenes espontáneos, las personas que forman parte de él no saben que forman parte de un orden espontáneo. No lo habían visto así. Simplemente ellas estaban dando clases porque es lo que les gusta, porque es lo que saben hacer, porque las familias vecinas se lo pidieron y porque, bueno, de alguna forma le pagaban, dando que ellos ganaban $2 como empleadas, aquí podían ganar hasta como 150. Porque cobraban unos $5, cobran unos $5 a la semana, entonces calculen por unos 12 niñitos. Era todo un negocio. Había una eliminación de incentivo total. Las familias lo llevaban y eran familias pobres, pero pagaban. Y así investigué en varias ciudades y ocurre por toda Venezuela. Bueno, yo, como liberal, libertario, minarquista, narcocapitalista, yo no sé exactamente qué son. Y seguramente no he leído tantos libros como ustedes, pero sí sé que lo que quiero es quitarle poder al Estado. Y entonces me puse con esta organización y bajo esa idea del bello árbol, si puedes ver pasando, ver dónde están las microescuelas, deja la página donde están las microescuelas, me puse a ver y a describir y a mostrar esa realidad, ese orden espontáneo educativo que había surgido en Venezuela y que cada día está más grande, más fuerte, más poderoso y tiene más voz. En la reforma educativa que va a haber en Venezuela va a haber libertad educativa. O sea, no va a haber un monopolio estatal. Olvídense con que nos vamos a dejar ahora que venga el gobierno a fijar los contenidos. Que va María Corina. Ella está de acuerdo incluso. Ella está convencida. Claro, estamos en un país empobrecido. Yo creo que los cheques escolares, vale. Si gastas dinero en tus escuelas públicas, magnífico. Gasta lo mismo en las privadas, pues, que la familia decida, pues. Dame 5 años con libertad educativa, libertad de emprendimiento, la elección familiar y cheques escolares. Y vacío todas las escuelas públicas de Venezuela. Las muestro como lo que son, unos dinosaurios. Son 100. Ahí está recogida en unas 100. Dale a cualquiera de ellos.
Bueno, fíjense, la Fundación Pedagógica Montessori. Es una señora que se llama Ada Yohaira Belisario. Es licenciada en educación, tiene 14 alumnos. María Montessori se llama esa. ¿Ustedes creen que ahí dan en el programa oficial? ¿Ustedes creen que ahí los niñitos van obligados? Ahí está el libre mercado actuando. Claro, ella vive en pobreza. Vivir en pobreza es que le cortan la electricidad 6 o 7 horas diarias. Es que no tienen internet. Es que para ustedes hacen una barbacoa o una parrilla como decimos en Venezuela, con leña. El olor, el sabor de la carne o de cualquier cosa en leña es espectacular, ¿eh o no es? Ok. Ustedes saben qué es prender leña para hacer el café todas las mañanas, porque no hay gas. Bueno, y tiene su emprendimiento en ese estado de pobreza absoluto. Y así hay por toda Venezuela. Díganme, ¿en qué otro lugar del mundo nosotros, los liberales, libertarios, amantes de la persona y en contra del Estado, tenemos la posibilidad, siquiera posibilidad, de crear una república liberal? De abajo hacia arriba. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Aprendimos por qué. Cierro solo pidiéndoles algo. Que siga este interés por Venezuela y que ustedes, libertarios, o minarquistas, o liberales, o capitalistas, o lo que sea, ayuden. Gracias. Muchas gracias a ambos ponentes, ha sido realmente enriquecedor escuchar a ambos. Y bueno, vamos a darle ahora mismo la palabra a Andrés Villavicencio y a Marcel Mastroianni, así que os agradecería un aplauso. Macchiato contra l'Unione Europea quando potete. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, por tener este espacio para no solamente hablar de libertad, sino hablar concretamente del tema de Venezuela. Y sobre todo gracias a quienes han asistido a escuchar estas ponencias. Yo, antes de comenzar con la mía, voy a hablar esencialmente de dictadura chavista y de la sociedad civil frente a la dictadura chavista. Yo quisiera comenzar expresando mi infinita alegría de ver hoy a Nicolás Maduro enfrentando la segunda audiencia, porque finalmente el brazo de la justicia alcanzó a un tirano que le destruyó la vida a millones de personas. Así que desde acá, muchas gracias, secretario Rubio, y muchas gracias, presidente Trump. Además, decirles que en Venezuela se destruyó por completo la sociedad civil. De hecho, un exministro del chavismo llamado Aristóbulo Istúriz una vez hizo un chiste que él decía: ¿con qué se come eso que la derecha llama sociedad civil? Pues básicamente es la defensa de las libertades frente al Estado, porque si no tuviésemos la oportunidad de reunirnos y de discutir las ideas en las que nosotros creemos frente al intervencionismo estatal, no existiría democracia, no existiría ningún concepto básico de cómo pudiéramos abordarlo.
Y por eso yo quisiera hacer un breve recorrido histórico de cómo hizo el chavismo para destruir por completo el sistema democrático venezolano. Y para esto es esencial comenzar hablándoles de un libro del que yo soy militante, que fue un libro escrito hace ya varias décadas por el liberal más legendario de la historia de Venezuela, que fue Carlos Rangel. Carlos Rangel, a pesar de que tiene varias obras, la más importante fue Del buen salvaje al buen revolucionario. Era una obra que la extrema izquierda venezolana quemaba en las universidades. Si Carlos Rangel hubiera sido español, seguramente Podemos hubiese quemado su libro. Em, y él decía, en ese libro que se llama El buen salvaje, el buen revolucionario, él resumía cómo era el camino del extremo izquierdista latinoamericano, que era tener un origen con delitos de sangre, siendo un guerrillero criminal como Petro, o siendo un militar golpista como Chávez, y con el paso de los años ponerte una corbata y hacer campaña como si nada hubiese pasado, te presentas a las elecciones con un discurso falsamente moderado, centrista, socialdemócrata, y básicamente ganas las elecciones y luego de ganar las elecciones utilizas la democracia como una especie de escalera que luego de subirte tú le quitas para que no se suba nunca más otra persona. Y eso pasó en Venezuela. Fíjense que lo primero que hizo Chávez luego de ganar, él gana, eh, hay que destacarlo, gana mintiendo. Pueden ver entrevistas con Jaime Bailey en la última semana antes de las elecciones, entrevistas con otros periodistas venezolanos donde él decía que él creía en la libre empresa, que él no iba a expropiar, que él no iba a cerrar medios de comunicación, que él viniera a darle a la sociedad más participación en la vida pública. Y bueno, cuando él llega al poder, lo primero que él hace es promover una Asamblea Nacional Constituyente para secuestrar todos los poderes. ¿Qué pasa? Venezuela, antes de la llegada del chavismo al poder, era un sistema bicameral. Nosotros teníamos Congreso y al mismo tiempo teníamos Senado. Cuando Chávez gana la presidencia, él no tenía una mayoría parlamentaria en el Congreso y tampoco en el Senado. Y él sabía que en su proyecto totalitario era esencial acabar con la independencia de los poderes y controlar legislativamente al país. Entonces él promueve esta asamblea. Ocurre una tragedia, una desgracia que fue el desastre natural más grande de la historia de Venezuela, que fue la tragedia de Vargas. Murieron decenas de miles de personas en unas lluvias, que fue un desastre natural. Y justo cuando la gente estaba muriendo, cuando los cadáveres todavía estaban flotando en las calles inundadas de Vargas, el chavismo estaba asaltando los poderes, promoviendo la Asamblea Nacional Constituyente y de hecho votando en el referéndum de la Constituyente. ¿Qué hizo con esto? Lo primero, eliminar el Senado. Él, ese año, porque él gana en el 98 y esto lo hace en el 99, él ninguneó a la Cámara Alta lo más que pudo, no asistía a comparecencias ni a rendir cuentas y se la cargó, acabó con el Senado. Y además, él acabó con un sistema que teníamos los venezolanos básicamente desde la Primera República, porque era algo que Simón Bolívar decía que tenía que ser esencial, y era que los ascensos militares pasaran por la aprobación del Senado, de los senadores y de la mayoría parlamentaria en el Senado. Que esto era un contrafuerte a la pretensión totalitaria de algún dirigente en el futuro. Pues, ¿qué hizo Chávez? Hizo que los ascensos militares fueran una atribución exclusiva de la presidencia de la República. Es decir, él decidía quién ascendía y quién no. Evidentemente, secuestró el alto mando militar y hoy el alto mando militar se dedica a hacer proselitismo político. Todos tienen un discurso socialista y no solamente que tienen una preferencia, sino que abiertamente dicen que son antiimperialistas, que son socialistas, que son chavistas, que el que no sea socialista no es un verdadero militar ni es un patriota. Y cualquiera que tenga alguna especie de destello, de hilo constitucional que aboque porque vuelva a ser una institución profesional, pues es perseguido, su familia es perseguida, es obligado al exilio o es llevado a un centro de torturas como el Helicoide, del que Marcel más adelante va a hablar. Otra cosa que hizo el chavismo colonizó la Fiscalía General de la República, nombró a dedo a un militante del Partido Socialista y con esto, secuestrando la hegemonía de la acción penal y teniendo el Ministerio Público, se comenzó a utilizar como una herramienta de persecución a rivales políticos. Otra cosa, ellos secuestraron, por supuesto, a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y cuando digo secuestrar, es que la designación pasó por una hoja de ruta absolutamente violatoria de cualquier debido proceso, donde todos son también gente cercana al Partido Socialista, son cercanos al chavismo, o son abiertamente personas que tienen una hemeroteca donde se declaran socialistas. El más escandaloso es el actual,
que es la señora Carislia. Ella es una exconcejal del Partido Socialista en Caracas, que fue alcaldesa de Caracas. Imagínense por un momento qué diría la izquierda española si en un hipotético gobierno de Feijóo nombrara a dedo, violando cualquier tipo de debido proceso, a Almeida como el presidente del Tribunal Supremo. Evidentemente ellos no aceptarían eso, y es una de las cosas más graves de lo que ocurre en Venezuela, y es que la extrema izquierda global pretende que los venezolanos aceptemos reglas de juego o aceptemos secuestro de poderes públicos que ellos no aceptarían en sus democracias, y que ellos no aceptarían si ocurriera en sus instituciones, porque lo que pasa en Venezuela con la dictadura chavista es algo completamente indefendible desde todos los enfoques posibles, desde el punto de vista legal, democrático o institucional. Y lo otro fue el miedo. ¿Cómo instalaron el miedo? Ellos armaron a bandas paramilitares que, a ver, si yo digo la palabra colectivo aquí en Europa, seguramente tiene una connotación distinta. Cuando yo digo colectivo, podríamos definirlo como un grupo que muy probablemente reciba subvención pública y que se dedica a la defensa de lo que ellos consideran los intereses de una minoría. Eso podría ser un colectivo aquí en Europa. Pero si tú dices la palabra colectivo en Venezuela, significan bandas paramilitares armadas que delinquen al amparo del sistema chavista. Es decir, son guerrilla urbana que luego del 28 de julio del 2024, que fue la elección que ganó Edmundo González, ellos se dedicaron en el oeste de Caracas a marcar la letra X en la puerta de las casas de los opositores para identificarlos y para luego tomar represalias contra ellos. Una cosa absolutamente nazi y absolutamente, yo diría que sería incluso una dictadura de caricatura si no fuera tan grave lo que está ocurriendo en Venezuela. Y por último, la destrucción de la libertad de expresión. En Venezuela no existen medios de comunicación. En Venezuela existe un canal del Estado secuestrado que sirve como una herramienta de propaganda del Partido Socialista, y los pocos canales privados que existen han sido canales cooptados a través de una red de testaferros donde se le obligaba a los dueños de los medios a vender su canal o asumir las consecuencias de ser llevado a un centro de torturas, etc. Y por supuesto que los canales privados también tienen en Venezuela una línea editorial que es completamente sumisa al chavismo, donde no tienen oportunidad de aparecer opositores, y que cuando un chavista va, la entrevista es un masaje, ¿no? No hay preguntas incómodas, no hay preguntas relevantes, no hay preguntas que puedan dilucidar lo que es el colapso absoluto. Y terminando ya con el tema político, pasando al tema económico, ellos tomaron unas decisiones de empobrecimiento premeditado de la sociedad venezolana a través de expropiaciones y a través de control estatal. Fíjense que Venezuela es la prueba más grande de que el sistema socialista no funciona, porque en Venezuela se hicieron realidad todos los fetiches de cualquier izquierdista en el mundo de expropiar, de controlar, de tener guías de despacho a los productores privados, de perseguir, de acabar con cualquier independencia de asociación de ganaderos o de agricultores. Y todo esto mientras existía una bonanza petrolera, porque Venezuela recibió con el chavismo 2.000 millones de dólares. Perdón, 2.000 millones de dólares no. En inglés, trillions, pero serían 2.000 millones de dólares. O sea, fue un mar de dinero que manejó Chávez, y que eso se encargó no solamente de robarlo a través de la corrupción, porque Venezuela tuvo, además de tener porcentualmente la tasa de impunidad más alta en Latinoamérica, también tiene a nivel de dimensión de dinero lo que más se robó. En Venezuela tenemos casos escandalosos como el de un expresidente de PDVSA que se llama Tarek El Aissami, que creó una red de corrupción donde se robaron 23.000 millones de dólares, él y su testaferro. Y él hoy está preso porque en el año 2021 él trató unilateralmente de negociar una transición, le pincharon el teléfono y utilizaron su corrupción como una excusa para perseguirlo. Pero él no está preso por corrupto, está preso por traidor, porque el chavismo es una especie de mafia, es un gran concierto para delinquir, donde por supuesto es más grave ser traidor que ser corrupto. Y claro, súmale a todo eso el empobrecimiento de la gente, porque ellos necesitaban a la gente pobre para ser dependiente del Estado y a través de la dependencia del Estado ejercer control social. En Venezuela, luego de que es imposible que una persona sin remesas pueda vivir, porque nuestros jubilados y pensionados cobran $2 de pensión al mes. Imagínense que yo sé que acá en Europa el tema del sistema de pensiones es como el debate más grande de la próxima generación. Imagínense que la solución al problema de las pensiones sería que los jubilados y pensionados cobraran €2 al mes. Y ya, solucionado. Eso hizo el chavismo, licuando el valor real del bolívar con una hiperinflación, bueno, de la que hablabas hace un rato el anterior ponente,
Y básicamente es eso, tú si eres un abuelo en Venezuela dependes de que tu nieto, que seguramente está en el exterior, porque se tuvo que ir a buscar la vida en Santiago o en Buenos Aires o en Madrid, te envíe mensualmente algo con lo que puedas comer o con lo que puedas tener acceso a tus medicinas. Producto de este empobrecimiento y de esta dependencia, ellos juegan con cosas como, por ejemplo, porque ellos tienen un control social absoluto, con una red de mercenarios que se llaman los jefes de calle, que es algo como el equivalente a los comités de defensa de la revolución en Cuba. No sé, imagínense por un momento el vecino más chismoso de su urbanización, de su torre de vecinos o de su complejo de viviendas. Entonces, imagínense que el Estado lo empodera para que te persiga si tú piensas distinto y el Estado le pide que pase una lista de personas donde, por ejemplo, si hay una casa donde hay una abuela diabética y saben que solamente a través de las dádivas del Estado va a recibir insulina esa abuela, y a su nieto se le ocurre asistir a una protesta, van a recibir una llamada donde si no recogen al chico y si no, y si permiten que el chico siga protestando, la abuela no va a recibir más nunca la inyección que necesita de insulina y por supuesto se va a morir. El chavismo juega con eso. Por eso es que, entre tantas otras razones, en Venezuela cada vez se protestaba menos desde el fraude electoral. Y en base a todo esto, y con todo esto en contra, nosotros participamos el 28 de julio con el liderazgo opositor inhabilitado, ganamos el 28 de julio, lo demostramos, recopilamos las actas, hicimos públicas las actas, ganamos con el 70% de los votos y eso que no permitieron que la diáspora pudiera votar, violaron los derechos políticos de todos los venezolanos que están en el exterior, o al menos del 98%, porque solamente de los 8 millones de venezolanos que estamos fuera solamente tienen derecho al voto menos de 100.000. Es una cosa irrisoria, pero el chavismo sabe que quienes salieron del país jamás votarían por ellos. Es algo así como lo que pasa en el País Vasco con los casi 200.000 vascos que se tuvieron que ir por culpa de ETA y que jamás votarían por Bildu. En Venezuela pasa, pero por 20. Somos 8 millones que tuvimos que salir y el chavismo lo sabe y por eso no permite que tengamos derechos políticos. Afortunadamente yo en ese momento me encontraba en Venezuela y estoy hoy aquí con ustedes porque fui apoderado, lo que ustedes llaman un apoderado de mesa, ya lo llamamos testigo electoral, hice públicas esas actas y tuve que pagar las consecuencias. Las consecuencias fue una persecución que terminó en mi salida del país por celo, porque además me anularon el pasaporte. Y luego venirme acá a Madrid porque evidentemente en la Colombia de Petro es muy difícil que un opositor venezolano se sienta seguro. Y lo sabe Marcel, unos buenos amigos, unos buenos compañeros de lucha fueron víctimas de un intento sicarial. Y pues nada, ¿cuál es el horizonte de libertad que viene en Venezuela? Y esto es la parte buena del cuento, porque todo esto fue la tragedia de lo que fueron los 27 años, pero ahora finalmente viene la llegada de la libertad. Y hay algo que a mí me enorgullece mucho, y es que yo recuerdo que cuando yo comencé a militar en política no existía una alternativa real al socialismo chavista, porque lo que ofrecía el liderazgo opositor en ese momento humilde en el que los venezolanos pensábamos que Capriles era de oposición, él decía que él era progresista, ¿no? Entonces, claro, frente al socialismo chavista, la alternativa era el progresismo, ¿no? Era la socialdemocracia, era como elegir entre un socialismo carnívoro y un socialismo vegetariano. Esas eran las opciones para los venezolanos. Y recuerdo que todo oscilaba en una especie de socialdemocracia con matices keynesianos y todo el mundo era más o menos de centro izquierda o de extrema izquierda. Hoy eso se acabó en Venezuela. En Venezuela los liberales somos una mayoría social abrumadora, donde la inmensa mayoría defiende la libertad individual frente al colectivismo empobrecedor, donde la inmensa mayoría de los venezolanos defienden más ciudadanía y menos Estado. Y esto ha sido de una manera empírica, porque realmente no ha habido en Venezuela una especie de gran asociación que se haya encargado de promover a nivel educativo este tipo de cosas, sino que los venezolanos no hay nada más poderoso que la realidad y vivimos este empobrecimiento y la inmensa mayoría ya sabe que no es este el camino. Pero me llena mucho de orgullo y de entusiasmo que incluso políticos que históricamente han sido de izquierda, ahora defienden, para montarse en la ola liberal, defienden ideas, una que otra idea liberal, ¿sabes? Por eso, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero todos sabemos quiénes son. Imagínense ustedes que no sé, que García Páez de repente dijera que hay que adelgazar el Estado. Bueno, en Venezuela está pasando algo similar. Y eso te habla de que no solamente que va a retornar la democracia, sino que vamos a tener una oportunidad histórica de hacer que Venezuela entre en la senda de la libertad real, la libertad económica, la libertad de empresa, la libertad de mercado,
la libertad plena. Y yo, como venezolano, nacido en los 90, que lo único que he conocido ha sido el empobrecimiento y que lo único que he conocido ha sido la precarización salarial y los amigos exiliados y la diáspora, yo pienso que esto es una oportunidad histórica que no debemos dejar pasar. Bueno, me la ponen difícil Antonio y Andrés porque realmente ese recorrido de la realidad social, esto no es ficción, esto pasa en Venezuela. Saber cómo hemos llegado ahí, esa es la realidad, esta es la verdad, no hay otra verdad, porque hay que ser, yo creo que tajantes con esto, con el argumentario. Cuando usted a un comunista le venga a decir que el comunismo funciona, dígale que no, que el comunismo no funciona porque no va a funcionar nunca. Y la mejor explicación es el tema del dinero en Venezuela. Por lo tanto, eso es una tesis que se termina de derrumbar en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que quienes hoy en día tienen el poder en Venezuela entendieron algo que va más allá de las ideas. Y es que la política, amigos, es praxis, es pragmatismo puro y duro. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, la serie de televisión y han visto Game of Thrones, ustedes recordarán una frase que dice que el poder es poder. Y esto es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no hay ideas, en Venezuela no hay ideología. Este es el relato. En Venezuela lo que hay son unos delincuentes que secuestraron el poder en el año 98 para delinquir. Y ahí estamos viendo las consecuencias. Yo quiero que levanten aquí la mano quién no es venezolano. Bueno, bastante, la mayoría diría yo. Miren, ser venezolano es una experiencia. De verdad se lo digo. Es una experiencia. En lo bueno y en lo malo. Voy a empezar hablando, por supuesto, de lo malo. Es una experiencia porque en Venezuela nosotros nos acostumbramos a que es normal pasar 6 días sin luz. Una vaina que es impresionante. Sin luz. Yo recuerdo que cuando el último apagón, que fue justo antes de venirme a España, yo llegué a España en el 2019, consecuencia también de todo esto, nosotros hacíamos en casa de un amigo pasta en una parrillera. Por eso me reía cuando usted decía que prendían leña para hacer café. Eso es verdad. Es decir, nada de lo que nosotros estamos diciendo acá nos lo estamos inventando. Esta es la realidad. Ser venezolano es una experiencia porque salir a protestar te puede costar la vida. Porque salir a protestar puede significar que lleguen fallos a tu casa. Porque mataron a uno, metieron preso a otro. Pero sobre todo, si uno le quiere subir el nivel y jugar en la categoría más difícil del juego, uno hace política. Y hacer política en Venezuela es una experiencia súper difícil. Pero también, y aquí entro directamente en lo bueno, antes de empezar a explicar este sistema represivo que hay en Venezuela y por qué es importante entenderlo para saber a lo que nos enfrentamos en esta transición de la que también voy a hablar. Y es que, miren, el tema de Venezuela, hacer política en Venezuela, significa arriesgarlo absolutamente todo. Todo de verdad. Familia, amigos, una noviecita que tenga uno por ahí. Todo. Porque en Venezuela, quien hace política está seguramente sentenciado a terminar de alguna manera mal. Pero nosotros, o los que hemos estado en esto, porque aquí vengo con lo bueno, es que nosotros hemos descubierto la fórmula para el comunismo y la fórmula para las dictaduras, y es la sociedad civil. Eso es lo más poderoso que se puede utilizar como herramienta para combatir estos regímenes que, como lo digo, yo lo catalogo como una cleptocracia, unos delincuentes que secuestraron el poder para delinquir. Pero lo bueno es eso, el aprendizaje es que una sociedad civil organizada puede absolutamente con cualquiera de estos males. Se demostró el 28 de julio otra vez, porque yo soy de la tesis de que esta gran marcha hacia la libertad tiene muchos años y ha involucrado mucha gente. Hoy en día esa marcha hacia la libertad la encabeza María Corina Machado.
Una mujer excepcional. Bueno, imagínense ustedes, premio Nobel de la Paz. O sea, que el que venga a decir cualquier cosa de María Corina, no sé, pero ser premio Nobel de la Paz es bastante complicado. Hoy ella encabeza esa gran marcha que tiene muchos años y que por ahí han rodado millones de personas, dentro de las cuales hay 9 millones de personas fuera. Que por cierto, el Observatorio Venezolano para la Diáspora calcula que pueden votar 6 millones de venezolanos de la diáspora. O sea, de esos 9 millones pueden votar 6. Imagínense la pela que les vamos a dar si hay elección. Y ellos lo saben. Por lo tanto, aquí voy a entrar en el gran tema, que es la transición. El profesor explicaba muy bien nuestra situación social, es una radiografía perfecta de lo que es el país. Andrés hizo un recorrido excepcional sobre por qué estamos aquí, pero la gran pregunta, ¿qué va a pasar? ¿O qué hay que hacer? La transición comenzó el 3 de enero con una extracción de los Estados Unidos a un delincuente y su esposa. Se dejaron el camino algunos, es decir, unos cayeron, pero otros los dejaron botados, que esperamos que los vayan a buscar pronto. Pero la realidad es que la transición comenzó el 3 de enero. Y ustedes dirán, pero es que están los mismos. Bueno, porque los finales felices, la película tiene que rodar un poquito más. Es decir, la película siempre comienza mal, y esto es una fórmula, por ejemplo, Disney la utiliza muy bien. La película comienza haciendo un relato, la película va mal, va muy mal, de repente hay un plot twist y empieza a encaminarse. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero nosotros no podemos llegar a lo que nosotros queremos sin algunas cosas. O sea, esto es, necesitamos unas barajitas en la mano para poder jugar. La primera, para mí, es la muestra de buena fe y tienen que liberar a todos los presos políticos. Esa es la primera. Si no liberan a los más de 600 presos políticos que todavía quedan hoy en Venezuela, esto es una farsa. Que por cierto, no se coman el cuento de la amnistía. Es una amnistía hecha a la medida para ellos. Adivina quién asesoró esa amnistía. Por supuesto, Zapatero, que es un delincuente, extorsionador, que lo único que ha hecho es lucrarse a costilla del dolor y el sufrimiento de todo un país, y que yo creo que prontico también lo vamos a ver corriendo. Pero entonces, primero eso, liberen a los presos políticos. ¿Cuál es el miedo? Porque ahora esta señora es una señora de la high class venezolana que respeta los derechos humanos. Pues señora, libere a todos los presos políticos sin excepción. Eso es lo primero. Lo segundo, dejen de perseguir a la gente. ¿Cuál es el miedo? Dejen de perseguir a la dirigencia política venezolana, dejen de perseguir a los medios de comunicación, a los periodistas, a las amas, dejen la perseguidera con la gente. Luego, que liberen a los presos políticos, que dejen de perseguir a la gente, pues reestructuren los poderes públicos, saquen a esa cuerda de colaboracionistas que tienen en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía General de la República, y vamos a empezar a sentarnos a hablar. Yo sí creo en la reconciliación del país. Claro que sí. Pero esa reconciliación, como dice Juan Pablo, tiene que ser con la verdad por delante. Así es. Como hay gente que no se rehabilita en esta vida, apréndanse algo. Un tipo que mata a 20 personas, por más que usted lo meta en una cárcel y le dé clase de que eso está mal, no se va a rehabilitar. Esta gente es igual. Es decir, Diosdado Cabello es igual. Por muchas veces que se le diga que nosotros nos podemos sentar a hablar con él, él no se va a querer sentar a hablar con nosotros. Porque es un tipo que no tiene absolutamente nada que negociar. Pues entonces, liberen a los presos políticos, dejen de perseguir, reestructuremos los poderes públicos, sentémonos a hablar. Yo estoy dispuesto a sentarme cuando me toque con un chavista, claro que sí, pero por la verdad por delante. O sea, la justicia es la justicia. El que hizo algo mal, pues tiene que pagar las consecuencias. El que se robó 23.000 millones de dólares, que por cierto, nosotros tenemos un programa que se llama La Propuesta, y en ese programa, claro, planteamos propuestas para solucionar problemas en Venezuela. Y entonces hay un segmento de los enchufados que nosotros decimos, a ver, 23.000 millones. Cuando usted saca la cuenta de lo que se puede hacer en políticas públicas con ese dinero, usted no se lo puede creer. O sea, por decirles un monto bajito.
Tipo que se llama Diego Salazar se robó 150 millones de dólares. Yo no sé si les parece mucho o poco. ¿Ustedes saben qué se puede hacer con 150 millones de dólares? Dos de las bibliotecas más importantes del mundo, como la biblioteca Oodi que está en Helsinki, en Finlandia. Dos. Con lo que se robó un tipo. Entonces, aquí hay que ajustar las cosas porque si no, esta transición no va a caminar. Y el final feliz de esa película que yo les estoy contando es una elección. Porque la gente tiene que tener la oportunidad de elegir quién quiere que lo gobierne. Y para eso tienen que haber otras condiciones. La primera, que nuestro país hoy en día no se entiende sin nuestra diáspora. Nosotros no podemos entender un país donde se le fueron un tercio de su población. O sea, hay dos veces Uruguay fuera de Venezuela. Nosotros tenemos que crear condiciones para que esa gente pueda elegir. Y elegir es, primero, que puedan, imagínense que hay gente que no tiene ni cédula, no tiene ni un DNI. Porque los principales xenófobos de nuestra causa es el gobierno de Venezuela. Porque la gente que más nos odia en el mundo son los que hoy en día gobiernan en Venezuela. Es que nos odian. Yo hay veces que yo tengo panas, chavito, y le digo, hermano, pero que ustedes, el afán es que de verdad nos detestan. O sea, aquí todas las cosas que ustedes hacen van a estar contra su familia, su primo, sus amigos. O sea, nosotros no tenemos acceso ni siquiera a renovar el pasaporte. Que sale más barato comprarse una cartera en Louis Vuitton que renovar un pasaporte venezolano. O sea, esto es impresionante. ¿Ustedes saben cuánto cuesta renovar un pasaporte en Venezuela? Bueno, estando aquí en España, 400 euros. Imagínense ustedes, una persona que está aquí sobreviviendo, haciendo globo o trabajando humildemente, que le digan que para adquirir su documento de identidad tiene que pagar 400 euros. Pues eso hay que solucionar. Y luego abran los registros en los consulados para que la gente se pueda inscribir y pueda decidir en una elección. Dejen votar esos 6 millones de personas. Entonces, estas son las cosas que nosotros necesitamos lograr. Y la única forma de hacer esto es, como decía yo, es a la venezolana. Cuando María Corina dice que la transición es a la venezolana, yo entiendo perfectamente que es que nosotros tenemos que presionar. Los gringos están jugando un juego, el gobierno está jugando un juego, y nosotros, la sociedad civil, estamos jugando un juego. Y la forma de jugar es denunciar, es presionar, es salir a exigir nuestros derechos. Porque yo aprendí algo desde que comencé en este mundo y es que los derechos nunca se les ha regalado a nadie. Los derechos se exigen y se conquistan. Y luego la pela es para que se mantengan. Que ese es el tema de los derechos. Pero ahora yo les quiero hacer otra pregunta ya para ponerlos en contexto y ya finalizar. ¿Algunos de ustedes conocen el helicoide o han escuchado hablar del helicoide? Levante la mano. ¿Cuántos conocen el helicoide? Ah, bueno, hermano, pero yo no sé qué hago. Entonces, miren, el helicoide, yo no les voy a explicar qué es porque ya lo saben. Para los que no lo sepan, es el centro de tortura más grande de Latinoamérica y posiblemente del mundo. Esto no es mentira, esto es así. Pero es que en Venezuela no hay un helicoide, hay más de 50 helicoides. Es decir, hay más de 50 centros de tortura. O sea, esto no es que hay que cerrar el helicoide y se acabó la fiesta, no. El tema es que hay más de 50 centros de tortura donde hay venezolanos inocentes que están siendo torturados. Pero yo les voy a dar un dato de un personaje de acá, yo esto lo he dicho. ¿Ustedes saben quién es Juan Carlos Monedero? ¿Lo han escuchado? Detentable, entiendo. Ese tipo fue al helicoide. Imagínense lo enfermo mental que es el tipo, porque es un enfermo mental, que fue al helicoide a dar un curso sobre derechos humanos en el helicoide. El tipo estaba hablando, por decir, como si yo estuviese hablando aquí, y 3 pisos bajo tierra estaban torturando gente. Esto se lo puedo decir yo porque yo tengo amigos que estaban presos en ese momento. Entonces, claro, hubo un movimiento medio raro y los custodios le decían, no, es que nos van a dar un curso de derechos humanos. Me dicen ustedes, cuando los torturan, cuando les meten corriente, cuando les ponen una bolsa en la cabeza y les echan un pesticida para que se ahoguen,
Cuando les ponen una pistola en la cabeza, que es esta frase que tengo atrás de un amigo mío que estuvo allí, Víctor Navarro, que es el creador de este proyecto que se llama Realidad Helicoide, cuando te ponen una pistola en la boca y te dicen, dime que tienes miedo. Cuando te ahogan en agua, cuando te caen a golpe. Y ese que te cae a golpe y te dice que es que va a haber un curso sobre derechos humanos. O sea, imagínense ustedes la distorsión de esto. Pues Juan Carlos Monedero dio y certificó a torturadores con un título que decía defensores de los derechos humanos o algo por el estilo. La realidad es que en Venezuela torturan gente. La realidad es que en Venezuela, y lo vamos a ver pronto, profesor, muchos de nuestros presos están muertos y nadie lo sabe. Qué casualidad que justo cuando empezaron a liberar presos, nos fuimos enterando, ay, es que se murió la semana pasada y tenía 2 años preso. O el caso del concejal Albáñez, que lo tiraron de un 5.º piso. Albáñez, ¿no? Lo tiran de un 5.º piso, lo estaban torturando, lo torturaron, se le fue en la tortura y lo tiraron de un 5.º piso y dijeron que se había suicidado. ¿Quién en una cárcel de máxima seguridad como es el Helicoide o la tumba puede agarrar, salir de su celda, subir 3 pisos más para arriba, abrir una ventana y tirarse? Nadie. O sea, ese cuento no se lo cree nadie. Todo esto está registrado, todas estas denuncias están en la Corte Penal Internacional. Y ahora yo quiero que ustedes salgan conscientes de que esto es Venezuela. Pero con la idea de que la transición comenzó y estas son las cartas que nosotros necesitamos para llegar a ese final de la película, que es unas elecciones libres. Pero la conciencia tiene que ser denunciar. Tiene que ser el argumentario. Venezolanos, españoles, gringos, italianos, quien les dé la gana de argumentar esto. Cuando tú comunista le digas, no, que el derecho internacional, mire, yo no le voy a decir por dónde me paso yo el derecho internacional. Porque tenemos 27 años en este problema. Viendo cómo la comunidad internacional se ha hecho la vista gorda y muchos se han lucrado con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Aquí en España hay muchos. No son ustedes, por supuesto, que son gente de bien, son los que son. Zapatero, Sánchez, Monedero, Pablo Iglesias, etc. La loca Irene Montero, toda esta gente. Entonces, el argumentario es, el comunismo no funciona. Una vez más. Segundo, en Venezuela hay una cleptocracia, dictadura, autocracia. Hay todo menos una democracia. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que el derecho internacional realmente no sirve para nada. Y esta es la realidad. Esta es la realidad del mundo. Por lo tanto, la próxima vez que ustedes le vengan a decir, no, que a Maduro se lo llevaron. Sí, a Maduro se lo llevaron y menos mal que se lo llevaron y gracias a Dios se lo llevaron. Yo ahora le esté pasando bastante mal. Pero la realidad es que el derecho internacional no ha hecho nada por 37 millones de venezolanos. Absolutamente nada. La política, amigos y amigas, es poder. Y hay que ser pragmáticos en este tema, con una visión de país que yo creo que todos la tenemos. Porque además esta experiencia de estar fuera nos ha abierto la cabeza, nos ha abierto el mundo. Yo les pido que denuncien, que sean constantes, no importa de qué parte del mundo sea. Esto es una causa por la libertad y por la democracia. Y la democracia, amigos y amigas, no tiene frontera. Muchas gracias. Así que, no, no, está bien, pero bueno. Sí. Gracias, Marcel y Andrés, la verdad, por la charla. Ahora vamos a dar paso a Irune, que viene por parte de la FIS, que con este evento que realizamos con los chicos, para hablar un poco de lo que es el chavismo frente a Iberoamérica, la Unión Europea y Estados Unidos. Así que justamente ya estuvimos escuchando lo que comentaban los chicos y todo lo que se comentó a lo largo de la ponencia respecto a lo que sucede en Venezuela, tanto a lo largo de la historia del chavismo como también en los últimos años, últimos meses, lo último que sucedió con la detención histórica del dictador Maduro. Eh, pero hay muchos matices que hay mucha gente que a veces no se entera de lo que significa Venezuela, no solo para los venezolanos y dentro de Venezuela, sino también para la región.
latinoamericana y también para otros países como puede ser España o Estados Unidos o el resto de los países de la Unión Europea. Los tentáculos del chavismo y cómo se esparcen para justamente hacer mayor enfoque de la dictadura. Así que por eso, para comentar esto mismo, Irune, la primera pregunta que te quiero realizar es justamente qué significa el chavismo y la dictadura venezolana para Iberoamérica, para Estados Unidos y para la Unión Europea. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, no solo a vosotros, sino al resto de organizaciones que han participado en este evento y un disclaimer inicial, ¿no? Que es, sobre todo que quede claro, ¿no? Que yo no vengo aquí a decirle a los venezolanos lo que tienen que hacer, ni tampoco lo que va a ocurrir en su país, sino yo vengo a hablar un poco de algo que sé, que es cómo vemos todo esto desde fuera, ¿no? Y también qué rol hemos tenido nosotros en todo esto, nosotros, en este caso, España o la entidad que sea, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, y perdonad que vaya por... Yo soy una tía muy desordenada, entonces necesito hacerme notas para no perder el hilo. Yo creo que es importante entender que el régimen chavista, ¿no? Y que luego heredó Nicolás Maduro, ha servido y sirve como una plataforma básicamente de anidación y exportación de redes ilícitas, ¿no? De narcotráfico y crimen organizado, y también una plataforma para actores externos como Rusia, China o Irán, ¿no? Esa es quizá una de las principales cosas que me gustaría comentar de las repercusiones en el resto de la región y también fuera de ella. Porque Venezuela o lo que ocurre en Venezuela no es solo un problema de los venezolanos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto que ha ocurrido con todas esas cosas? Y entiendo que puede sonar como muy frío, ¿no? Evidentemente, después de haber escuchado la realidad que viven los venezolanos diariamente, ¿no? Como si el mayor problema fuese lo que se ha generado fuera de Venezuela. Pero, digamos, es mi tarea venir a contaros qué relevancia tiene todo esto fuera. Bueno, pues en primer lugar, exportación de inestabilidad, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, Venezuela en 2011, desde la cárcel de Tocorón, da origen a lo que luego se ha bautizado como el Tren de Aragua, ¿no? Que es es el primer grupo de crimen organizado que sale de Venezuela y que consigue operar, digamos, de forma muy importante en otros países, como son sobre todo Colombia, Chile y Perú, y que también llega a Estados Unidos y en parte, sobre todo la llegada del Tren de Aragua a Estados Unidos, explica bastante el giro que ha habido con la posición de Trump en esta segunda administración. Porque para que os hagáis una idea, ¿no? Sobre todo los españoles, que igual no suena, que es esto del Tren de Aragua, al final es una organización que nace en una cárcel, digamos, bajo un sistema que se conoce como pranato, en el que de forma, con la convivencia evidentemente de los carceleros, se hacen con el control, que es algo relativamente habitual en las cárceles, no solo de Venezuela, se hacen con el control de una cárcel, ¿no? Y desde ahí se empieza a operar hacia afuera en diferentes regiones, sobre todo en Aragua, y de ahí le da el nombre, ¿no? ¿Qué es lo relevante de este grupo? Que funciona de forma muy descentralizada, con células, que no tiene una estructura muy clara y muy reconocible, más allá del líder, ¿no? El bautizado como niño guerrero en su momento. Llega a tales dimensiones la distopía sobre este grupo, que evidentemente sigue operando y opera pues mucho a través de la frontera con Colombia y en convivencia pues, con otros grupos como el ELN, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional colombiano, que el gobierno venezolano en 2023 tiene que hacer como una especie de toma de la cárcel, o sea, es decir, un gobierno tiene que entrar a su propia cárcel a recuperar el control de la cárcel, lo cual es bastante extraño, ¿no? En Estados Unidos ya se han documentado crímenes vinculados
células vinculadas al Tren de Aragua en 23 estados y ya hay más de 100 investigaciones federales al respecto. Y eso ha generado, porque la forma en la que se ha expandido el Tren de Aragua ha sido a través de la inmigración, eso ha generado mucho malestar en muchos países, lo cual no ayuda a la causa venezolana, ¿no? Porque ya lo hemos visto que fenomenal, ¿no? O sea, digamos, la actuación de Estados Unidos evidentemente ha sido clave en poner la primera, la semilla hacia la transición venezolana, pero paralelamente también ha supuesto, ¿no?, una actitud muy hostil contra los venezolanos migrantes que residen en Estados Unidos, ¿no? Y algo parecido está ocurriendo pues, en países como Chile, ¿no? País no tan acostumbrado a la inmigración como, por ejemplo, en el caso de España, sobre todo con América Latina estamos muy acostumbrados, ¿no? Y en el que se ha, digamos, empezado a desarrollar una especie de sospecha hacia el inmigrante venezolano, ¿no? Para poner una cifra, en Chile entre 2018 y 2023 aumentan los homicidios un 40%. Claro, pues una barbaridad, ¿no? Para un país tan seguro como Chile. Sí, yo cuando hablo, ¿no?, con mis amigos estadounidenses o chilenos, yo les digo que es que en España viven 500.000 de venezolanos y nunca hemos tenido ningún problema. Evidentemente, la situación no es la misma. El Tren de Aragua no ha llegado de la forma que ha llegado, sí sus tentáculos económicos, ¿no?, pero no ha llegado de la forma que ha llegado a otros países de la región, pues por cuestiones evidentes, ¿no?, porque hay un océano de por medio, ¿no? Y tampoco es justo, digamos esto, pero poner esto sobre la mesa me parecía a priori. Perdona que, o sea, te devuelvo la palabra por si me quieres No, sí, repreguntar sí. para no enrollarme yo con estos temas. No, sí que es muy importante justamente cómo Venezuela con los diferentes grupos criminales como es el Tren del Agua se fue haciendo también la influencia y el delito y el crimen organizado a otros países. Y justamente uno también puede pensar que obviamente necesitó ayuda externa para poder realizar eso. Y es verdad que quiero traer un poco a colación las palabras de Marcel que mencionaste a Zapatero. Por eso justamente te quiero preguntar respecto a eso, a qué vínculos existen de Venezuela con otros países externos, como puede ser, por ejemplo, España, eh, y qué rol juega justamente España con respecto a Venezuela, el Tren de Aragua y todo el crimen organizado de la dictadura. Pues España, lamentablemente, ha tenido un papel entre feo, ambiguo en Venezuela. Feo porque antes de antes de Zapatero, digamos, la primera presencia o la primera connivencia con el chavismo que hay desde España la encontramos en una cosa que se creó, creo que fue en el 98, que fue un centro de estudios políticos sociales vinculados a varios profesores, una iniciativa vinculada a varios profesores de la Universidad de Valencia de Derecho Constitucional. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando, no? Bueno, pues esta gente que lo que quiere es dedicarse a estudiar y a montar procesos constituyentes por el mundo, pues evidentemente enseguida pone su mirada en América Latina, les parece el escenario fantástico para testear todas sus ideas. Y empiezan a colaborar primero con varias universidades de La Habana, pero luego muy rápidamente también en Venezuela. Y además me he apuntado aquí varias cosas que quería comentar al respecto para que no se me olvidasen. Bueno, este centro, evidentemente los que lo montaron no sonarán y tampoco es muy relevante que hablemos de sus nombres, pero sí de otras personas que participaron en las misiones y en los contratos que este centro, que actuaba como una suerte de consultoría, que llegaba a acuerdos con diferentes entidades gubernamentales en países de América Latina y universidades, pues en este intercambio, ¿no?, que se produjo con este centro, pues pasaron por ahí gente como Juan Carlos Monedero, Carolina Vescanza, Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, que fueron los que luego fundaron Podemos en España. ¿Qué hicieron toda esta gente en Venezuela? Bueno, pues lo primero de todo es aterrizan un poquito antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, organizando o participando en un simposio en la Universidad
central, en noviembre. Más tarde participan en una misión de observación electoral en las elecciones que gana Chávez. Y tras la victoria de Chávez, empiezan a colaborar en la redacción de la nueva Constitución, que es la madre del cordero de todo esto. Ellos han teorizado mucho este centro, o sea, en Internet, ¿cómo se llama esta web? Archive Web, no sé cómo se llama esta web que se dedica como a almacenar webs que ya fueron borradas y demás. Internet Archive. Esa. Podéis encontrar, hay varios libros, ¿no?, que han documentado todo esto y podéis encontrar mucha información de la propia web y demás. No, básicamente esta gente lo que estudió y lo que propuso era lo que se llama un nuevo constitucionalismo latinoamericano, que empezó en Venezuela y luego también se trasladó a Bolivia y a Ecuador, ¿no? Y es un sistema constitucional pues, muy parecido. Ya lo habéis contado a algunos de los ponentes anteriores, ¿no? En más o menos algunas de las cosas en las que consistía, ¿no?, en dividir el poder o en trocear el poder para generar, ¿no?, o precisamente para dilucidar la división de poderes tradicional de las democracias liberales, ¿no? Pues, en Venezuela se llega a crear el poder ciudadano y un quinto poder que no recuerdo cuál. El electoral, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Constituciones extremadamente largas, ¿no? Como la que se intentó aprobar en Chile hace unos años después del estallido social, que era muy parecida, ¿no? Hablar de derechos, en el caso venezolano no tanto, pero en el caso boliviano y ecuatoriano, pues de derechos indígenas y de otro tipo de cuestiones. Otorgarle poderes excesivos al poder ejecutivo. Luego se introduce, ¿no?, los temas de referéndum, digamos, de alguna forma, para generar o para institucionalizar esta idea de el líder político como aquel que puede transformar o que transforma directamente, digamos, las preferencias ciudadanas sin intermediarios, ¿no? Porque los representantes vendrían a ser los intermediarios que actuarían como desconfiguradores de la voluntad ciudadana. Entonces, en todo esto participan los que luego dieron luz a Podemos. Y al final, digamos, el rol que luego tuvieron los gobiernos, o sea, los gobiernos españoles con Venezuela, pues, en fin, parte de esa historia, ¿no? Y evidentemente Aznar fue mucho más beligerante, sobre todo después del golpe de Estado fallido del que fue víctima Chávez en 2002, pero sobre todo, digamos, por su mayor alianza estratégica con Estados Unidos, que le hace tomar la decisión de que su política exterior tiene que ser una política exterior más ideológica. Y Zapatero, que es el último presidente que mantiene una política con América Latina más bilateral y menos mediada por la Unión Europea, pues, ¿no?, aparentemente decide optar por la vía de participar en o tratar de motivar negociaciones entre gobierno y oposición. Pero luego sabemos que evidentemente no solo tenía ese objetivo, sino que evidentemente ha habido, digamos, una labor de blanqueamiento muy importante, más allá de si se ha podido o no recibir pagos y enriquecerse de forma ilícita y demás, ¿no? Pero ha habido una labor muy importante de blanqueamiento, que, por ejemplo, ha seguido manteniendo. Antes mencionabais lo del helicoide y Juan Carlos Monedero, pero recordad que Juan Carlos Monedero estuvo en la última campaña de Maduro. Vamos, hay multitud de vídeos el último día en el escenario, ¿no?, de cierre de campaña, dándose unos bailes con Maduro, la mujer y demás. Y luego haciendo vídeos explicando por qué no había habido fraude y este tipo de cosas. Rajoy pasó sin pena ni gloria por España. Rajoy pasó sin pena ni gloria en general, ¿no? Y en política exterior, pues particularmente. Y es verdad que desde Rajoy hasta Sánchez, si bien en la retórica Sánchez evidentemente ha sido mucho más connivente y mucho más reacio también por presión de sus socios, ¿no?, a participar digamos, de cierto rechazo
a la izquierda, a todos los eventos que hemos ido mencionando a lo largo de la tarde de hoy que han ocurrido en Venezuela. Pero es verdad que en general ha sido una política mucho más, digamos, mediada por Europa. España decidió que no iba a tener una política propia hacia América Latina y que iba a tener una política exterior consensuada con la Unión Europea, en la que España no tiene absolutamente ningún liderazgo, pese a que España es el país no solo la diáspora venezolana evidentemente más importante europea, solo faltaba, ¿no? Pero también con un nivel de inmigración proveniente de países de habla hispana, por razones evidentes, que no hace falta explicar, más importante, ¿no? Y el que debería, y no solo por eso, sino el que tiene, digamos, lazos económicos más importantes con América Latina y el que debería tener una voz de liderazgo en ese sentido, o el que creo yo que debería haber enarbolado eh, no solo la preocupación por los derechos civiles en América Latina, que por supuesto, ¿no? Sino también por esa idea de mantener los vínculos socioeconómicos vivos entre los países de ambos lados del océano. Y es una pena que no haya sido así. Y no sé si hay mucha voluntad de cambiar eso, sinceramente os lo digo. No puedo transmitiros un mensaje muy positivo al respecto porque me parece que evidentemente claro que hay excepciones, ¿no? Y claro que hay muchos movimientos que han llegado y evidentemente esto es la prueba y desde Students for Liberty yo he sido parte muchísimos años, siempre se tuvo mucha voluntad digamos, de alzar la voz por estas cuestiones, pero me refiero más en general a la sociedad civil española, ¿no? Que me da la sensación que lamentablemente ha habido una desconexión también en ese sentido y habría que intentar que no fuese tal, sobre todo por lo que os digo, ¿no? Porque al final en España viven más de medio millón de venezolanos. Vamos, todos tenemos amigos venezolanos en nuestros grupos de amigos. Es raro que haya un grupo de amigos de españoles en el que no haya una clase universitaria en la que no haya un venezolano y por lo tanto, pues, evidentemente tampoco es el rol del pobre venezolano estar dando la turra todo el día, ¿no? Porque yo entiendo que evidentemente el venezolano en la diáspora pues es una posición también muy complicada, porque uno o sea, añora su tierra, uno se siente mal, a veces sigue teniendo familia ahí y ver lo que es uno de sus familias debe ser jodidísimo. O se siente mal por no estar pudiendo hacer más, ¿no? Y encima uno tiene un poco que educar, ¿no? Al compañero español cuando no le toca un podemita al uso que se dedica, ¿no? A defender al régimen venezolano, pues uno que está totalmente desconectado de lo que ocurre, ¿no? Pero al final es una tarea de todos, de seguir apretando este tipo de cosas. Yo creo que con las últimas elecciones se hizo un buen trabajo, pero por ejemplo esto que os comentaba hace un momento, ¿no? De todo lo que ocurrió con el CEPS y su connivencia y colaboración con el proceso constituyente venezolano y luego a lo largo, digamos, el contrato con el CEPS se termina cuando muere Chávez, o sea, eso fueron muchos años. Y luego, aunque se termina el contrato con el CEPS, digamos, continúan estos líderes políticos españoles yendo y participando en multitud de eventos electorales y demás, y de consultorías y de charlas allí. Y todo esto, ¿no? Se publica luego la cuestión de Zapatero y demás, pero todo esto yo creo que se le tiene que dar mucha más visibilidad para que haya también bueno, pues para que vaya calando ese mensaje. Y una última cosa, de la que tampoco se suele hablar mucho y también me parece que es muy, muy importante y también está documentado, y es, por ejemplo, el papel que ha tenido Telefónica, y hay muchísimos informes de transparencia de la propia empresa, ¿no? A la hora de las escuchas ilegales, o sea, de aceptar escuchas ilegales en Venezuela y de contribuir al final con el aparato de control y de represión de la ciudadanía venezolana. Y aquí parece que no, digamos, no ha habido un revuelo, o yo no he visto, digamos, una presión muy fuerte en prensa, una cobertura muy fuerte en prensa sobre esto. Y evidentemente yo creo que eso es una tarea nuestra. Y ya he dicho por último, pero esto sí que es por último, el rol de los testaferros y de las personas que viven, que se han ocultado en España, digamos, para lavar
el dinero ilegítimo que han cobrado de PDVSA y de diferentes chanchullos con el régimen chavista, ¿no? Ostras, yo echo de menos, y una vez lo hablé hace no mucho con Pedro Urchurtu, digo, a mí me encantaría poder hacer un mapeo, ¿no? Y poder montar una web en el que de repente, pues, oye, todas estas cosas tengan nombres y apellidos y estén documentadas y podamos hacer una trazabilidad un poco parecido a lo que habéis hecho con el Helicoide de vosotros, ¿no? Pues para que haya una accountability, por ejemplo, por lo menos público de todo esto. Vos dijiste lo último, pero te voy a hacer una última pregunta Perfecto. cortita, porque yo creo que es importante no solo entender lo que fue y lo que es del relacionamiento entre España, la Unión Europea con Venezuela, sino que también me gustaría jugar un poco al futuro o hacer hipótesis y pensar un poco lo que se viene en respecto a compartir la motivación de los chicos en esperar una Venezuela libre, en el cual se empiece a sentar la democracia, se empiecen a fortalecer las instituciones y bueno, obviamente como en cualquier país liberal, que empiecen a llegar las inversiones. Entonces, con respecto a eso, sí que me gustaría preguntarte qué rol va a jugar la Unión Europea, qué rol va a jugar España en esa recuperación de Venezuela. Y si consideras que puede llegar a haber un riesgo de que España se quede afuera del relacionamiento y de la oportunidad de hacer una Venezuela grande y fuerte por culpa justamente de Zapatero, de Sánchez y de todas estas personas que están hoy en día en el poder. Mira, yo te diría que va a depender de quién gobierne en España, casi con total seguridad. Si sigue gobernando Pedro Sánchez, España no va a tener absolutamente ningún papel, como no lo ha tenido en la negociación del acuerdo con Mercosur, lo cual es una barbaridad, ¿no? Pero España no ha tenido, no ha liderado, o sea, no ha hecho absolutamente nada destacable en asegurarse que ese acuerdo saliese adelante. Y yo entiendo que algunos, digamos, pueden malinterpretar esto como, ¿no? Como la cosa de la antigua metrópoli que tiene que seguir, ¿no? Revisando que... Pero yo creo que no es eso, yo creo que es desde el punto de vista egoísta de los lazos que tenemos, de seguir manteniéndolos, porque uno de esos lazos tienen un valor intrínseco fundamental y un valor instrumental, porque invertimos y tenemos empresas y filiales en esos países y luego un deber moral de lo que se lo debemos a, digamos, a todos aquellos que llevan tanto tiempo pidiendo ayuda. Entonces, yo creo que va a depender, como te decía, del gobierno que haya. No tengo muy claro si un gobierno, digamos, de la oposición a Sánchez, es decir, un gobierno eventualmente liderado por Feijóo y o apoyado en Vox, realmente tendría algún papel, ¿no? Porque de lo dicho al hecho hay un trecho. Y evidentemente en oposición esto es fenomenal, lo de reunirte con todas las organizaciones venezolanas para tratar, evidentemente, de captar un voto, que en muchísimos casos tiene la doble nacionalidad y por lo tanto es muy relevante, ¿no? A luego realmente cuando te toque gobernar, tú decidir si quieres poner, digamos, encima de la mesa una agenda o una agenda más bilateral y menos mediada por la Unión Europea. E incluso en el caso de que acabe siendo una agenda más mediada por la Unión Europea, es que, bueno, dicen, ¿no? Dicen que a Sánchez le escuchan mucho en Europa. No lo sé, yo no lo sé. Porque la verdad es que no está en mi área de expertise, ¿no? Eso no lo he analizado lo suficiente. Pero, pero a mí me da la sensación que lo que América Latina tiene que ver, vamos, están haciendo más ruido. Perdón, ya sé que no tiene nada que ver el tema de Mercosur, pero como para evidenciar el poco rol de España, están haciendo mucho más ruido los franceses que los españoles. Entonces, me gustaría que no fuese así. Creo que con el actual gobierno definitivamente España no va a tener ningún rol. Creo que el rol que debería tener España es una de apoyo a la reactivación económica, en toda la reactivación económica en Venezuela. Habría que estar
echándole billete a Venezuela. ¿Por qué no? Digamos, no echándole billete al gobierno, ¿eh? Prefiero que las empresas españolas y los inversores, oye, deberían apoyar al país. Además, yo creo que para las pruebas me remito, o sea, que no se me ofendan el resto de nacionalidades, pero es que a mí Venezuela me parece, el pueblo venezolano me parece uno de los más emprendedores, por lo menos de toda América Latina, ¿no? Igual es únicamente por necesidad, ¿no? Y porque se han tenido que buscar, pero a mí me parece un pueblo tremendamente emprendedor, con muchísimas ganas. Yo lo veo en Madrid constantemente. Yo vivo en un barrio, el barrio de Tetuán, un barrio en el que la inmigración de América Latina es muy importante. Es verdad que ahí no es tan representativa la venezolana, sino la dominicana, pero da igual, también tenemos inmigración venezolana y es, digamos, es evidente, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay una oportunidad. Ahora o sea, Estados Unidos evidentemente todavía está muy reticente. Uno de los mayores problemas es el control de la frontera entre Colombia y Venezuela, que se ha dado completamente al crimen organizado, ¿no? Y evidentemente ese tipo de cosas pues generan muchísima inseguridad jurídica. Eh, pero vamos, yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad y hay que tratar de apostar por ello y luego evidentemente lo que hay que hacer es dar todo el respaldo posible a la oposición venezolana y forzar que todo esto acabe que se acabe pareciendo, ¿no? Con todos sus peros y sin querer, digamos, ponerla como ejemplo de nada, pero que acabe pareciendo más a la transición española. Yo creo que muchos venezolanos se darían, como diríamos aquí, con un canto en los dientes, ¿no? Si en un año y medio más o menos conseguimos que en Venezuela haya elecciones competitivas en las que pues, oye, haya una eventual candidatura de María Corina Machado, ¿por qué no? Y todo eso, evidentemente, se consigue ahí sí con apoyo internacional, ¿eh? Y con misiones de observación electoral y tratando de apoyar en know-how y en todo lo que haga falta para que esas elecciones puedan tener lugar con todas las garantías. Muchísimas gracias, Irune. La verdad que por lo menos a mí me quedó totalmente claro. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y para ya ir finalizando, un paso previo a terminar, quería comentar que tenemos el privilegio y el honor de tener un saludo, un video de 5 minutos que nos envió Pedro Luchurtu, que es del equipo de María Corina Machado. Es uno de los jóvenes que fue rescatado de la Embajada Argentina, que estaba secuestrado por el régimen venezolano. Así que para finalizar, justamente vamos a tener un saludo que nos envía Pedro y comentando un par de cuestiones y mandándonos saludos a todos sus fuerzas.